Para comenzar, vamos a hacer 3 respiraciones lentas, suaves y profundas. Y así, de manera natural, nos vamos pausando, nos vamos relajando, dejando a un lado preocupaciones, cavilaciones de la mente y tensiones, tanto físicas como emocionales. Y así, poco a poco, nos vamos situando en el momento presente, en el aquí y en el ahora, conscientes y agradecidos de esta práctica de meditación en grupo que vamos a compartir. Nos hacemos conscientes del lugar en donde estamos, en esta preciosa sala que compartimos, del espacio que ocupamos en ella y de la postura que hemos adoptado. Recordamos por unos momentos nuestra motivación, nuestra intención para la práctica, que tiene que ver con el interés de conocernos mejor y de cuidarnos con mayor sabiduría, cuidarnos con cariño, con afecto. La intención de ser una influencia positiva, fructífera y compasiva en nuestra relación con los demás. Y nuestra motivación para participar de manera activa en el desarrollo de la mente y de la consciencia de toda la humanidad. Así que con estas consideraciones previas en nuestra mente y en nuestro corazón, vamos a comenzar la práctica concentrando la mente a través de las sensaciones que podemos percibir por medio de la postura que hemos adoptado. Nos damos cuenta si nuestra postura es estable, si es relajada pero firmemente asentada. Encontramos ese equilibrio necesario en el balanceo del cuerpo. La espalda está relajada pero erguida, sin tensión, permitiendo ese ligero estiramiento hacia arriba, como si una cuerdecita nos tirara de la coronilla. Y así vamos creciendo con la postura, creciendo también en atención, creciendo en intención.
Relajamos toda la zona de los hombros y permitimos que estos basculen ligeramente hacia atrás. Relajamos los brazos, codos y antebrazos. Y las manos descansan relajadamente sobre las piernas o sobre el regazo. Relajamos el cuello y la nuca y permitimos que el mentón bascule ligeramente hacia atrás. Relajamos también la mandíbula y el maxilar superior y recordar siempre que de manera natural y espontánea eso lo podemos realizar esbozando una amable y ligera sonrisa. Al sonreír estamos aceptando la vida, la estamos compartiendo agradecidos y de manera amable. Relajamos así los músculos de la cara, las mejillas, toda la zona del entrecejo, los párpados y las sienes. También relajamos la piel de la frente y todo el cuero cabelludo. Vamos así a experimentar el cuerpo que habitamos como una unidad de vida. A través de la atención, concentramos la mente en algo tan fundamental como es nuestra experiencia corporal. Y que de manera agradecida y consciente podemos favorecer en cada momento del día. En cada momento del día podemos ser conscientes de nuestra postura y de nuestro propio cuerpo. Situando así la mente en la realidad del momento presente. Y ahora también, para seguir adiestrando la mente en el presente, vamos a llevar la atención a algo tan fundamental como es el aliento de la vida. Vamos a llevar nuestra atención hacia la respiración, tal y como se está produciendo en este momento. La inspiración y la expiración. Y si profundizamos en la respiración como algo tan decisivo y fundamental, podemos ir aprendiendo de ella en su movimiento y en su pausa. Así que existe el movimiento de la inspiración, una pausa al final de la inspiración, el movimiento de la expiración y la pausa al final de la expiración. Movimiento y pausa una y otra vez.
Y en todo momento mantenemos la atención en el ritmo vital de la respiración. También es interesante ver cómo a través de la respiración podemos ir sintiendo todo el cuerpo. Como el aire entra por las fosas nasales, asciende para luego bajar por la garganta, llegar a los pulmones, expandiendo el pecho, cómo se contrae, elevando, cómo se contrae el diafragma, que presiona el abdomen, como el aire sale en sentido contrario. Así que con la atención vamos siguiendo la respiración en todo el cuerpo. Sintiendo cómo con la respiración nos llenamos de energía, nos nutrimos, nos llenamos también de atención. Con la expiración soltamos, dejamos ir, nos vaciamos de todo lo innecesario. Así que al inspirar, conscientemente aprendemos a nutrirnos, a llenarnos de energía de la inspiración. Y al expirar, aprendemos el movimiento de la vida, vaciándonos, soltando, soltando, dejando ir lo innecesario. Vamos a aprender de la respiración. Al permitirnos respirar, estamos contemplando la inteligencia de la vida que respira. Como ese orden de la vida nos enseña, tanto física como mentalmente, a través del aliento de la respiración. Al inspirar nos llenamos de energía y al expirar soltamos, dejamos ir, nos vaciamos de todo lo innecesario, tanto física como mentalmente. Y así nos damos cuenta, cuando somos conscientes de la respiración, de la inteligencia de la vida, de manera natural el cuerpo se calma y la mente se calma, sin lucha, sin esfuerzo. Simplemente, conscientemente, nos dejamos respirar. Tomamos conciencia de la inteligencia de la vida.
y no nos oponemos a ella. Viendo cómo esta consciencia de la respiración unifica la experiencia de la vida. Cuerpo, mente y respiración. Somos una vida que respira. Y tomamos consciencia de ello. Fijaros que si la práctica ha sido fructífera y hemos mantenido la atención de manera continua, sostenida, no aparece alguien que respira, solo surge la respiración y la consciencia de la respiración. No hace falta un sujeto que respire. Existe la consciencia de la respiración. Y si esto ha sucedido, interiormente observamos esa serenidad, esa quietud, esa sensación de paz, de silencio interior, de espacio. Somos esa conciencia testigo de la respiración, esa conciencia sin sujeto, que observa la respiración. Y si ahora esa conciencia observa la mente, en esa forma de inteligencia propia de ella, que es observar sin juzgar, observar a la distancia, de manera imparcial, de manera impersonal. Esta es la apertura a la conciencia, a eso, a esa energía que tiene la capacidad de observar a la propia mente. Vamos a abrirnos a esa experiencia sin analizarla, sin pensamientos, solamente sentiros esa conciencia, esa observación de la propia mente. Y seguramente que antes o después, en el trasfondo de ese silencio espacioso de la consciencia, irán surgiendo algún contenido mental. Sensaciones, pensamientos, imágenes,
cavilaciones, sentimientos, emociones, todo lo que contiene el contexto psicológico de nuestra vida, la experiencia psicológica de nuestra existencia en este momento de nuestra vida. Vamos a abrirnos desde esa consciencia testigo, esa consciencia en tercera persona, que puede observar sin reaccionar, con ecuanimidad, con una distancia amable y afectuosa, nuestro propio sufrimiento. ¿Cuál es la causa o las causas de nuestro sufrimiento psicológico? Vamos a permitir, incluso abriendo nuestro subconsciente. Puede ser una experiencia de inicio dificultosa e incluso un poco dolorosa, aflictiva, pero yo creo que en este momento de la práctica, con el grupo que somos, con la energía compartida, vamos a encontrar la fortaleza, la valentía, esa forma especial de inteligencia, que es observar sin juzgar, observar sin preferencia, permitir, consentir que las cosas en este momento sean como son, sin querer cambiar nada. Vamos a, durante unos minutos, hacer silencio, un silencio consciente, para que cada uno, cada cual, permita aflorar ese sufrimiento que en realidad es un gran maestro, que nos quiere decir algo, llamar la atención hacia algo. Algo que tenemos que hacer, algo que tenemos que cambiar, algo que tenemos que aprender. ¿Con qué estamos identificados? ¿Qué nos genera ataduras, apego? ¿Qué es lo que nos está privando de la libertad verdaderamente? Dejar, permitir que afloren las rumiaciones, los sentimientos, las emociones, darles espacio, porque eso es la consciencia. Permitir que todo eso pueda aflorar sin tensión, sin constricción. Darles espacio. Permitir que las cosas salgan al exterior, en este caso al interior de vosotros mismos. Decir sí a esta experiencia. Recordad que tenéis a la respiración para ayudaros en cualquier momento. ¿Cuál es la causa, las causas de nuestro sufrimiento?
por lo menos las más importantes. Vamos a darles espacio, a abrir la mente a todos esos contenidos, porque en realidad nos quieren decir algo. Están ahí para decirnos algo. Todo en la vida o es un obsequio o es un aprendizaje. Observar con compasión, con afecto, como la madre que acuna al niño que llora, que sufre. Permitir aprender de vuestras propias emociones y permitir que los demás también aprendan al ritmo que la vida les permite. Soltar la necesidad de controlar la vida y la vida de los demás. Soltar la necesidad, la carencia. En realidad, todas esas cosas que nos producen atadura, apego y sufrimiento, en realidad no son necesarias. Abriros a esa comprensión, a esa luz que también nos aporta la consciencia. Dejar que esa inteligencia os enseñe, os permita comprender. Y ahora con cariño, con compasión hacia vosotros, conscientes de la dificultad, del sufrimiento que implica las sombras, las ataduras, los apegos. Vamos a compartir toda esa energía consciente a través del grupo y vamos a realizar esa práctica, ese ejercicio de soltar, como hacemos fisiológicamente con la expiración. Sentir
esa experiencia de soltar, de dejar ir, de vaciarse. Vamos a vaciarnos de toda la identificación que nos produce sufrimiento. Recordar aquella frase de Buda: el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Soltar el sufrimiento. Soltar, soltar. Depende de nosotros mismos. Dejar ir la necesidad de control. Consentir, permitir que las cosas sean como son. Vaciaros como la expiración. Dejar ir el sufrimiento. Dejar ir. Y ahora, para finalizar la práctica, vamos a llevar la atención de manera agradecida hacia el testigo, hacia lo que observa, hacia esa consciencia que somos. Eso que es sujeto y objeto simultáneamente. Y que como tal permite observar la disolución de ambos, del sujeto y del objeto. Y esa consciencia permanece atestiguando la realidad. Vamos a descansar en esa consciencia. En ese silencio espacioso. Esa profunda e inefable experiencia de volver a casa, de estar en casa. La dicha, la alegría, la bienaventuranza de volver a casa. Dejar atrás el sufrimiento. Dejar ir el sufrimiento.
Ya sin palabras. Bueno, eh, ayer me acuerdo que Juan dijo una cosa para que no nos desanimemos con esto. Cuando hablaba de Katsumoto, eh, que era un samurái con la valentía y la fortaleza que eso supone, también con la sabiduría, hay que recordar la imagen que él estaba siempre meditando, observando a los almendros, a los cerezos, y solamente cuando murió, iba a morir, pudo tener el vislumbre de que la flor era perfecta. Eso quiere decir que esa unidad con todo, incluso para gente tan preparada, pues no surge cuando nosotros queramos, sino cuando es el momento, ¿no? Parece que el universo, tú no puedes ir a la meditación, tú tienes una intención, pero no sabes cuándo el encuentro se va a producir, ¿no? Por otro lado, eso tiene el encanto de la sorpresa, ¿no? De la capacidad de asombro, de novedad, ¿no? Es como si fueras al encuentro de tu amante y no sabes cuándo lo vas a encontrar, ¿no? Pero tú sabes que ahí está esa disposición, ¿no? Esa es la disposición de la meditación. Incluso con gente tan adelantada como Katsumoto, seguramente el universo, la vida, le permitió en el último momento de su existencia ver la perfección del cerezo, ¿no? Que eso es la experiencia de la no dualidad, ¿no? La unidad de todo, ¿no? Entonces quiero decir con eso que no nos desanimemos, que hay que desarrollar, somos seres humanos con una capacidad consciente muy novedosa, ¿sí? Que tenemos la posibilidad de desarrollar una conciencia superior a la mente habitual de otros seres vivos, que tenemos esa potencialidad y que está en nosotros el desarrollo. O sea, que como tenemos toda la vida por delante, ¿no? Y bueno, hay gente que lo encuentra, yo siempre digo, hay gente como Mozart que compone desde los 4 años, hay gente que ve la facilidad, que tiene el don, ¿no? Y entra en esa experiencia no dual que da esa experiencia de ser, ¿no? Porque en realidad la experiencia del ser o de ser es la experiencia no dual, estar unido a todo, ¿no? Tanto sentirse en casa. O sea, esa experiencia que llaman Satchitananda, que es paz, conciencia, dicha y bienaventuranza, eso es cuando uno llega a su casa y se encuentra en casa, ¿no? Esa sensación de estar arropado, ¿no? Pues esa es la experiencia de la no dualidad, es una experiencia de expansión, en la cual no hay sujeto y no hay objeto, pero hay sujeto y hay objeto, y a la vez todo está dentro del mismo. Es como un gas que se expande, ¿no? Y entonces, para los que ya aprovecho para entrarnos un poquito del próximo trimestre, eso es lo que en el Vedanta se habla de la expansión, ¿no? O sea, que es como nosotros tenemos un campo de conciencia, que es nuestra propia conciencia individual, y cuando eso se abre, ese campo se abre, para ellos, cuando se abre el campo, eso se llama la meditación, cuando la experiencia no dual de un campo cerrado o de un individuo se abre a un campo universal. Entonces, para ellos es el estado de meditación. La meditación es un proceso, pero se llama práctica meditativa y es un estado de conciencia. Ese estado de conciencia de la unidad. Pero claro, para mentes como nosotros, para cerebros poco desarrollados, con capacidad autoconsciente tan nueva, pues bueno, necesitamos mucho trabajo, que no es un trabajo de buscar al uso, ¿no? Sino es un trabajo de entregarse, ¿no? De entregarse a la práctica, de aceptar que las cosas sean como son. Porque si nos damos cuenta, cuando queremos que las cosas sean como nosotros queremos, casi nunca nos va bien. Casi nunca nos va bien. ¿Por qué? Porque lógicamente somos
Una de las causas que decía Buda del sufrimiento es la ignorancia. O sea, es que el apego y el deseo es causa de la ignorancia, ¿no? Y nosotros todavía somos muy ignorantes, pero porque nuestro cerebro es consciente, esta parte del cerebro consciente es muy nuevo para todas las situaciones de vida que estamos teniendo, ¿no? Entonces, bueno, recordar a Katsumoto que el cerezo en flor lo vio antes de morir, ¿no? Tenemos la oportunidad en el último momento. O sea, la vida, en realidad, la vida te premia. Lo que pasa es que tú no sabes cuándo te premia. Porque el Dalai Lama muchas veces, a mí me gusta esa frase, dice, la vida no te da lo que tú deseas, la vida te da lo que tú necesitas. Lo que pasa es que eso no lo entendemos. Nosotros queremos que la vida nos dé lo que deseamos, pero generalmente, otra frase también muy, muy interesante es que dice, afortunadamente, o sea, las cosas que deseamos, ¿no? Cuando no nos pasan, es un golpe de suerte. Dice, es un golpe de suerte que las cosas que deseamos no nos pasen. Porque cuando nos pasen cosas que deseamos, muchas de las veces eso nos trastoca mucho, ¿no? Pues nada, bien. ¿Qué tal por ahí? Simplemente ha ido bien la experiencia. Vamos a seguir ya con más dedicación. Tengo intención de, del próximo trimestre, entrar dentro de lo que se llama la práctica concentrativa, ¿no? O sea, quizás terapéuticamente lo más budista es, por eso ellos eran los grandes psicólogos, los budistas han sido reconocidos como los grandes psicólogos de la historia, primero los primeros psicólogos, ¿no? Porque trataban del sufrimiento humano, ¿no? Y es una experiencia fundamental del sufrimiento humano. A través de la percepción, del trabajo de la percepción, de permitir que las cosas sean como son y que afloren dentro de un espacio consciente, como decíamos, cada vez que esos procesos mentales que nos generan sufrimiento afloran en un campo de mayor lucidez y espaciosidad, nunca vuelven al inconsciente o vuelven a nosotros mismos de la misma forma, ¿no? La capacidad terapéutica de tener conciencia de las emociones y de los contenidos mentales, de observar a la mente, es una liberación. Es una liberación de sufrimiento. Y eso es indudable, se ha hecho los budistas, la práctica meditativa del camino de la percepción está así, los científicos y los psicólogos lo han imitado realmente y ahora se ha producido afortunadamente la fusión de las técnicas de psicoterapia con las técnicas orientales de meditación, que eso ha sido magnífico, creo que ha sido una experiencia magnífica. Pero la idea ahora es, si ya se ha producido el germen de descansar en esa conciencia, el interés mío para el próximo trimestre es indagar en la conciencia. En esa conciencia que observa la respiración y que tiene la capacidad de observar a la mente. Lo que Nisargadatta dice, eso. No se atreve, ni nos atreveríamos a ponerle nombre, ¿no? Pero cuando a través de la concentración externa, por ejemplo, cuando veis una película o estamos, por ejemplo, oyendo la música, ¿no? Es que tú eres la música o tú eres el libro, o sea, el sujeto ha desaparecido, ¿no? Entonces, pero hay conciencia de la película y hay conciencia de la música. Porque desaparezca el sujeto no hay conciencia de lo que está sucediendo. ¿Entendéis eso? Entonces, eso es muy definitivo. Y ahí, en esa experiencia de observar sin sujeto o en esa experiencia interior de que no, del silencio, de que no haya contenidos mentales, ahí hay un camino o hay una forma de adentrarse en una inteligencia superior. Lo que los budistas ayer llamaban la gran mente, otros llaman la consciencia, otros llaman el ser, ¿no? Entonces, bueno, esa es un poco mi intención de compartir con vosotros, si os parece bien, si os parece atractiva, lo que muchos psicólogos hablan de... Otros la llaman como los jhanas, ¿no? ¿Sabéis oído la práctica de los jhanas? Es un poco el trabajo de la concentración pura, ¿no? O sea, es decir, no concentrarse en la percepción de los contenidos mentales, sino llevar la atención a lo que observa, indagar en eso que observa, ¿no? Bueno, quizás, no sé si os parezca, a mí es que me gusta tanto ese campo, pero os parece interesante. Yo creo que hemos esbozado en este trimestre un poco lo que es el camino meditativo al uso, sobre todo dentro del contexto de mindfulness, que es, al fin y al cabo,
la técnica budista moderna, con otro nombre, la atención plena, ¿vale? El camino, lo que también se llama el camino de la percepción, percibir la mente y dentro de ese contexto de espaciosidad y de luminosidad, liberarnos de los contenidos mentales, aprender a soltar, a dejar ir el sufrimiento, que eso implica la liberación, con lo que lleva también de sabiduría, que podríamos saberlo, pero ya no llegamos hoy. Quizá el próximo día, antes de entrar, hablaremos un poco de lo que llaman pana, lo que es la sabiduría, las 4 marcas de la realidad, para terminar un poco y entrar del contexto budista al contexto Advaita. Lo haremos el próximo día, si os parece. Pero bueno, esto ha sido este trimestre. Yo creo que es interesante que entendamos lo que hemos hecho, que por supuesto lo pongamos en práctica, porque si no, el cerezo al final no sé si lo vamos a poder ver. Al fin y al cabo, todo es bonito, lees libros, escuchar a gente que sabe o que te puede compartir, pero claro, si luego tú eso no lo haces, no lo haces propio, pues no deja de ser algo interesante, pero que no es lo suficientemente eficiente. Y nosotros lo que queremos es recordar, la meditación es un proceso de transformación. Si no hay transformación, la meditación se ha quedado como solamente un contexto intelectual que compartimos, que es realmente muy bonito, pero la transformación llega de que esa experiencia uno tiene que hacerla propia y realizarla. Si uno no la realiza, pues se queda como un germen, una plantita que nos da un germen muy bonito, lo hemos puesto ahí en la tierra, pero luego no lo hemos cuidado, no lo hemos cultivado, no le hemos puesto agua, no lo hemos movido, o sea, no hemos permitido que ese germen crezca y florezca, ¿no? Entonces, de eso se trata, de que es una responsabilidad de cada uno. Como he dicho al principio, esto es responsabilidad de cada uno. Podemos compartir y el compartir nos hace aumentar en la energía de la motivación, del interés, de la intención, por supuesto, pero esto es un trabajo de cada momento del día. Esto, como decíamos ayer también, y también se dice en meditación, y la meditación es el arte de vivir, el arte de vivir conscientemente. ¿De acuerdo? Bueno, pues ¿alguna pregunta, alguna cosita que queráis resaltar o detallar? Recordar que en diciembre este será el último día, que volveremos, ya lo pondremos Silvia en el blog, será el domingo 1 de enero, que no me toca a mi madre, que además creo que es 8 de Silvia, creo que el 8 de enero volvemos, ¿vale? Ahora vamos a hacer la práctica de la meditación, ¿vale? Porque ya sabéis que en el entorno familiar de las fiestas que hay que celebrar suelen haber muchas posibilidades de práctica meditativa, de la paciencia, de la compasión, de la comprensión, de saber escuchar. Ojo, que esto es saber escuchar. Acordaros, cuando os digan una cosa que no os gusta, lo escucháis, escucháis vuestra reacción, pero no se dice la primera reacción nunca. O sea, escucho lo que me dicen, no me ha gustado nada. Escucho lo que le voy a contestar, pero no le contesto. Dejo el espacio ese y luego seguro que contesto otra cosa. Y esa segunda contestación seguro que es más favorable. ¿Estáis conmigo? ¿Sí? Pues ahora tenemos posibilidad de practicar en las fiestas. Gracias. Eso es difícil de narices. Pero, bueno, hemos dicho que esto es sencillo de decir, pero no es tan fácil. Yo conozco a un señor que fue a un monasterio ya mayor y me decía eso, que la idea de llevarlo al monasterio era conseguir, después de todos los años de vida, era un señor ya de 70 años o más, ese arranque que no deja de ser la reacción humana de que me están atacando, pero ¿quién es este menda para atacarme? De conseguir eso. Sí. Es decir, este menda será quien sea, pero yo no me siento atacado y yo me contengo, eso. Que es lo que acabas de decir. Es darle espacio y además hacerlo con amabilidad. Eso es como lo de Katsumoto al último momento de su vida. O sea, yo creo que si antes de morir no lo conseguimos, pues ya está bien, esta vida ha tenido sentido. Esto ya ha tenido sentido. Yo por mi trabajo trato a mucha gente, miles de personas en cuestión de horas. Y a veces, digamos, tengo que interaccionar con ellos y son de todos los países, de idiomas y demás. Y os puedo decir que una de las cosas que a mí me ha servido para alcanzar paciencia, para incluso tener un trato agradecido con estas personas, es ponerme en su lugar. Es decir, cuando veo que esa persona a lo mejor no reacciona como yo espero que reaccione o como yo tengo, lo primero que hago muchas veces, que no siempre lo
A ver, es cierto que un 80 o un 90% lo consigo, ¿no? Pero primero digo, bueno, algún motivo debe tener esta persona que yo desconozco para que reaccione así, ¿no? Entonces, bueno, vamos a pararnos un momento, vamos a volver a repetir lo que estamos haciendo, vamos a volver a intentar interactuar con ellos, y no bien por idioma, porque yo no tampoco me puedo notar lo que llevo, pero sí a lo mejor con gestos, con tal, y luego con una cosa que parece una idea, pero lo dices tú mucho, ¿no? Y es una sonrisa, ¿no? Y una mirada noble, ¿no? Cuando tú te enfrentas a ciertas cosas, porque hay veces, y hablo por una experiencia propia, ¿no? Te llaman y dices, y sabes por qué estoy así, para algo. Repacita, la gente no tiene la culpa, así hasta aquí, para esta persona lo hacen así. A lo mejor a esa persona acaban de hacer una llamada antes de entrar aquí y yo a lo mejor la estoy juzgando o estoy, y todo el mundo no puede entrar como yo quiero por la gente. Entonces, con esa empatía de decir, bueno, tal. Pues acaba de poner la perla, porque solo hay dos formas de integrar la unidad, la no dualidad. Una es la sabiduría y otra es el amor. Solamente. O sea, o lo haces por la sabiduría, que es la capacidad de hacer espacio, permitir eso, o lo haces con el amor, que es ponerse en el lugar de la otra persona. Solamente. O sea, no encuentro otra forma. O lo haces por esa capacidad consciente, que en el fondo es amor de tú mismo, porque atención es amor, o sea, pero porque el ser humano en su experiencia dual y su forma de mental así lo recorre. En realidad es la cima de la montaña, porque la conciencia es amor y sabiduría, pero efectivamente, o sea, solo hay dos formas de no reaccionar, de manera refleja, automática, lo que llamamos tener ecuanimidad. Uno es esa capacidad de energía que tiene la consciencia de permitir espacio, lo que decía Juan ayer, darle espacio a las vacas, ¿no? O sea, esa capacidad de decir, permito eso, doy ese espacio, y eso requiere mucha práctica, o sea, mucha práctica de escuchar. O eso, o es lo que tú has dicho, ponerte en el lugar, sentir el amor. Es decir, esa persona está sufriendo. Y no es que me quiera agredir a mí, o sea, me habla así porque está sufriendo. Entonces, o lo haces de esa forma que tú lo haces, que es igual de buena, es la que decía Krishnamurti, el arte de escuchar, o aquello. O sea, o a través del amor, o a través de la sabiduría, integras el sufrimiento humano. Eso lo es. Sí, hay una película de Spinoza, verano. ¿Escucháis lo que están comentando? ¿Estamos comentando? ¿Se llega la voz? Vale, se habla un poquito más. Pero bueno, esta película al final acaba la película de Spinoza, que ha tenido cáncer y escribió lo de pulseras, la serie, amarillas, y la película de Cuestionador, y la película acababa diciendo que la inteligencia es un don y la bondad una lección. La inteligencia es un don y la bondad una lección. Y al final uno, si eliges ser buena persona, y pues es raro que te puedan pasar cosas, que te pueden pasar, que es lo que es bueno. Al final hay algo más allá, ¿no? Que si no esperas, pues a lo mejor te llega. Generalmente, yo creo que uno de los frutos de esa disposición, el camino de la entrega, que es un camino maravilloso como el camino de la sabiduría, llegas al final a esta conclusión. Todo en la vida es un obsequio o es un aprendizaje. Todo. Hay algo que me están regalando la vida, o hay algo que la vida me quiere enseñar. Y que no me las cosas como que cuando pasa algo es por algo. Y voy a aprender a ver por qué me ha pasado esto y qué esto. Es la única manera de ir avanzando. Yo también pongo un ejemplo clásico, que es el padre o la madre que lleva a su niño a la escuela a los 4 años y el niño sufre, o a los 3 años. Pero el padre sabe que lo lleva porque tiene que aprender. Y el niño está sufriendo, entonces él no entiende la necesidad del sufrimiento. Él no entiende por qué su padre lo lleva al colegio. Pues la vida es del padre o la madre, y entonces hay veces que sufrimos porque tenemos cosas que aprender. Entonces, cuando sufrimos es un aprendizaje. Esto no es una cosa que se pueda decir, se puede decir, pero tú tienes que vivir eso. Tú tienes que sentir que la vida en realidad te está abrazando y que te está regalando o te está enseñando.
Yo creo que eso es un punto del camino muy importante, que cada uno tiene que experimentar. Bueno, pues gracias por la participación. Vamos a hacer un poquito de compasión, ¿vale? 10 minutitos y luego nos despedimos para las fiestas.